En La Rioja tenemos nueva constitución, más federal, moderna, inclusiva, participativa, que consagra derechos para todas y todos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos. Esto es Se sale por arriba en Horita de Streaming, como ya lo sabemos, para intentar debatir, si se quiere, entre la política un futuro mejor para nuestro país. Y para salir por arriba pensando, reflexionando, se necesita de tiempo. De un tiempo para que madure este desengaño, digamos, que ha sufrido la Argentina al elegir lo desconocido. Pero ese tiempo carecen, digamos, algunas personas para poder llevarlo a cabo, para poder vivirlo. Ya no tienen tiempo los viejos, por ejemplo, que tienen que manifestarse en una plaza para luchar por sus derechos. Ya no tienen más tiempo aquellos que soñaron terminar sus últimos días de vejez en su casa, que es su país, de una manera un poco más digna. Y tampoco entienden la metáfora aquellos cuando decimos que el país está muriendo de hambre. El presidente de la Argentina no lo entiende porque no sabe disociar la realidad de una metáfora. No se mueren de hambre los niños que se van a la noche sin poder comer un plato de comida y tan solo se quedan con la ilusión de esas piedras que se revuelven en una olla, que una mamá lo hace para generarles la ilusión de que ahí hay comida. No se mueren los laburantes que saltan los molinetes todos los días para pagar el 30% de su salario en los viajes que le implica la cotidianidad laboral. Capaz se mueren si la electrificación de esos rieles de los trenes se cobra y se queda con su propia vida. Tampoco se mueren los estudiantes universitarios que se quedan sin derechos y sin financiación para que la UBA, por ejemplo, que está entre las universidades más prestigiosas del mundo, pueda seguir haciendo de esta patria una sociedad más evolucionada. Sin embargo, seguimos aquí debatiendo la política y cuál es el rol de los partidos políticos y en este caso de algo puntual del radicalismo. Pero voy a darle la bienvenida al querido Alberto Pérez, que lo venimos anunciando hace un montón de tiempo y ahora ya está con nosotros. Alberto, un gustazo tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, Bienvenido. bueno, muchas Rosario gracias. estuvo acá, Sí, fiel. le quiero agradecer a Rosario haberme reemplazado los primeros programas. Un gusto, Facundo, poder compartir Igualmente. este streaming con vos, este programa, este espacio de pensamiento que es Se sale por arriba y un orgullo realmente, Ricardo, tenerte hoy como invitado. Un político respetado, respetable, y si uno lo conoce en lo personal, como tengo el orgullo de conocerlo, se lo respeta mucho más. Así que bueno, poder empezar este programa y ir al hueso Claro. directamente. Ricardo Alfonsín. Ante lo que decía recién Facundo, ¿no? Sentí que casi después de 10 años el tiempo te dio la razón cuando te opusiste a la convención de Gualeguaychú que selló el acuerdo del radicalismo con el PRO y formó Cambiemos. Sí, antes muchísimas gracias por la invitación, es una alegría volvernos a ver. Gracias. Alberto, muchas gracias por la Gracias. invitación. Facundo también, muchísimas gracias. ¿Eh? Sí, después de 10 años creo que nadie puede decir lo contrario, ¿no? Ocurrió lo que decíamos que iba a ocurrir. Bueno, la Unión Cívica Radical se desplazó hacia posiciones que nada tienen que ver con nuestra razón de ser, con su significado histórico, y persevera todavía en esas posiciones. No está demasiado claro qué es lo que va a ser la Unión Cívica Radical de cara al 2025. Pero lo cierto es que yo tomé la decisión de renunciar al partido. No fue fácil, ¿eh? Seguramente a ninguno de los que todavía están en el partido les hubiera costado tanto como a mí tomar una decisión como esa. A ninguno, te aseguro. Pero bueno, entre las convicciones y las penas, uno tiene que elegir O las sea, sos convicciones. ex embajador, ex Ah, candidato a presidente, sí. eh, Ah, bueno, es bueno eso y, también, to- y so- recordarlo, ¿eh? y sos ex radical. Ex radical, sí, ex radical. Mejor dicho, si podría decirlo así. Si lo importante en un partido es el conjunto de ideas, principios y valores, en función de los cuales pensás que hay que organizar la sociedad, que a su vez se traducen en programas de gobierno y se traducen en o determinan la representación social, sigo siendo radical. Yo me fui del partido que hoy se hace llamar radicalismo para poder defender las ideas de Irigoyen, las ideas de Ilia, las ideas de Alfonsín, porque a esas ideas no las defienden.
aunque digan que lo hacen. Lo cierto es que desde 2015 el partido ha venido transgrediendo su identidad de manera sistemática. Ahora empiezan a darse algunas discusiones, pero no sé hasta qué punto. Ricardo, ahí en la literatura política francesa se postuló al radicalismo iniciador, digamos, de una nueva estructura política en el mundo entero, se lo puso a la izquierda de los liberales y a la derecha de los socialistas. Esos valores que vos decís, ¿no sentís que la sociedad también un poco se alejó de ellos, que están un poco difusos, que son muy de centro, que se quedaron un poco en la tibieza política? ¿No sentís eso? Sí, mira, bueno, yo creo que la sociedad, no sé qué ocurre primero, ¿no? Pero la sociedad, me parece, primero se despolitiza, se despartidiza, se desideologiza. Y esto está ocurriendo no solamente en América Latina o en Argentina, está ocurriendo en todas partes. Ujú. Lo grave es que los partidos terminan haciendo lo mismo, ¿no? Se despartidizan. Y por partido entendés, como te decía, un conjunto de ideas, principios y valores fundamentales, que tienen que ver con su identidad. Se desideologizan, se convierten en A la maquinarias. luz de eso, Sí, te hago una sí. pregunta. Eh, este devenir del radicalismo, ¿no? Que es un problema ideológico, es un tema de buscar cobijo en algunos cargos, o también tiene que ver con que en muchos sectores del radicalismo, por supuesto ahí no te cabe en la general de la ley, pero en muchos sectores hay un terrible antiperonismo. Y cualquier frente político que se forme para ganarle al peronismo, sea con Macri, sea con Milei, sea con quien sea, es bienvenido. Sí, pero te voy a decir una cosa, es cierto esto que vos decís, ¿no es cierto? Yo creo que Alfonsín había terminado con el gorilismo, para decirlo concretamente, para decirlo con las palabras con las que nos referimos a ese sentimiento tóxico que es ser anti, ¿no? Que es muy malo en política. Bueno, y es cierto que ha regresado con las conducciones nuevas del partido después de la muerte de Alfonsín, digamos. Si no hubiera muerto Alfonsín, muchas de las cosas que hizo el partido estoy seguro que no se hubiera podido hacer, creo. Ujú. Pero te digo, en realidad, antiperonista no sé, porque Cambiemos está lleno de peronistas. Yo nunca entré por Cambiemos, pero estaban, sí me tocó. Yo entré en el 2013 por el Frente Amplio UNEN. Sí. Ese fue el primer error que cometió el partido, destruir ese frente, que era un frente progresista, para poder hacer Cambiemos. Y lo escribían en los Sí, diarios, fue lo una que querían. alternativa, pero no la tomaron. Grondona Claro. escribió y me criticó a mí en un diario, en un artículo en el diario La Nación, ya por el 2011, fines del 2011, que la Argentina, decía, tenía un sistema partidario, bipartidario patológico. Dos Ah, partidos de centro izquierda, decía, el peronismo y el radicalismo. progresistas, además. Sí, y decía centro izquierda también, Sí, sí. decía que el radicalismo había cometido el error después del nacimiento del peronismo de correrlo al peronismo por centro izquierda, desde la izquierda, ¿no? Que ese había sido un error, que tendría que haberse corrido a la derecha. Fíjate, bueno, que tendría que haberse corrido a la derecha. Y que era necesario entonces eh, resolver esta patología que tenía la Argentina en términos de sistema Sí. de partido. Que Cristina debía republicanizarse, así lo decía, Cristina y Macri, los nuevos líderes. Cristina debía republicanizarse y el radicalismo debía encolumnarse detrás de un partido de derecha como era el PRO, ¿no? Y junto con el radicalismo otros partidos. Ricardo Alfonsín, que no entiende, dice cómo viene la cosa, sigue insistiendo y supone una cosa de esta naturaleza. Y eso fue Cambiemos. Bueno, pero La ese creación peronismo. de Cambiemos y la creación. Es una especie de unión democrática, Sí, sí. ¿no? Porque es Antiperonista. Con antiperonista, claro, peronistas adentro. pero con peronistas Y adentro. sí, Santilli, Monzó. El peronismo conservador, Claro. el PRO y el radicalismo que se fue desplazando cada vez más a esas posiciones conservadoras porque era un lugar confortable, como dicen ahora, por lo menos respecto a algunos actores Agrego al importantes. comentario de Alberto, con el que estoy de acuerdo, pero le Sí. agrego algo más. ¿No crees que el radicalismo se volvió una fuerza de negociación más que una fuerza política para su propia subsistencia? Hay un argumento interno sobre eso. Es decir, Sí. bueno, vamos a salvarnos a como dé lugar, como ya no podemos acceder al poder total de la gobernación, de la gestión. Absolutamente, después del 2001 no tuvieron, bueno, perdieron autoestima, perdieron confianza y se sintieron tentados por los atajos, aunque esos atajos supusieran sacrificar convicciones, sacrificar historias, sacrificar representaciones sociales,
Y nos convertimos, yo te diría primero, en una maquinaria electoral. ¿Qué es lo que caracteriza una maquinaria electoral? Que lo único que le importa, lo que más le importa, es ganar o hacer la mejor elección posible. Las ideas son secundarias. Bueno, y a partir de 2015 se presentó la posibilidad de construir esta alianza con el PRO por derecha, construir una alternativa, no al pinorismo, sino al kirchnerismo. Eso sí que hay un fuerte antikirchnerismo, que tampoco es bueno eso. Y el partido se sumó a eso, pero haciendo además, sin porque podría haber, suponete que en aquella convención en la que se arreglan con el PRO, podrían, bueno, ser explicable de alguna manera, si vos querés. Después te voy a decir cuál era la razón por la que se justificaban esas contradicciones. Reunir partidos que piensan distinto era la necesidad de detener el deterioro que sufrían valores de la República fundamentales, ¿no? Ese era el argumento, la idea fuerza. No cambiaron nada. Nada, ¿eh? Pero además A mí no me lo dicen, nada. No era por el eso. macrismo nos terminó basureando. Bueno, pero El macrismo nos terminó designó jueces de la corriendo. Corte por decreto en el primer acto de gobierno, el segundo. Pero Ricardo, acentuando lo que decís vos, algo peor todavía. Y no es por criticar al radicalismo, No, porque no, sectores del peronismo y muchos sectores de la sociedad han hecho exactamente lo mismo apoyando políticas de este gobierno. El radicalismo, gran parte del radicalismo, salvo honrosas excepciones, hoy es sostén legislativo de un gobierno que vos mismo, te he escuchado hace poco en un reportaje, hablás de gobierno iliberal. sí, O sea, señor. un gobierno democrático que ya roza un Sí. gobierno autocrático. Claro. O sea que el hecho fundacional de aquel acuerdo con Cambiemos termina siguiendo junto con el PRO en Cambiemos y apoyando las políticas de un gobierno que lejos de fortalecer la República nos está llevando a un gobierno iliberal, autocrático, o por lo menos Sí, que va camino a a eso, eso. y aparte lo dicen a viva voz, sin boche, digo, no. Es por Uno lograrlo. puede criticar muchas cosas de Milei, pero que es claro lo que dice Sí, y no anda con absolutamente. ningún tapujo cuando habla de estas cosas. El DNU, que probablemente es el DNU más inconstitucional en la historia de los DNU inconstitucionales, no lo ha rechazado en diputados. No rechazarlo significa aprobarlo o permitir que cumpla efectos hasta que se lo rechace. No sé si alguna vez lo van a rechazar. Ahora se ha tomado alguna decisión también en virtud de ese DNU. Creo que es la decisión que tiene que ver con aerolíneas. Si no fuera por ese DNU, que no han rechazado los diputados, entre otros los radicales en la Cámara de Diputados, han tomado esa decisión que se propone negociar con empresas extranjeras que alquilarles aviones y que envíen personal para poder atender los eventuales paros que se produzcan en aerolíneas. Es un disparate total, que espero que la sociedad defienda, aerolíneas defienda lo público, ¿no? Pero sí, fue así, no hubo, mira, el partido no, mira, la idea fuerza, te decía, era recuperar el funcionamiento de las instituciones. Había dos leyes que eran, según Cambiemos, las leyes que por su diseño generaban condiciones para que se las utilizara mal a las fundaciones, ¿no? Y que había que cambiarlas. Una era la ley la que reglamenta los DNU, que es mala, hay que cambiarla. Ahora el propio kirchnerismo lo dice también, hay que cambiarla. Y la otra era la ley que diseña la integración del Consejo de la Magistratura. Después de 4 años de gobierno de Cambiemos, después de 4 años, ni una coma se le cambió. Vos no sabés las cosas que se habían dicho desde Cambiemos sobre esa ley, desde el PRO y desde la Unión Cívica Radical, sobre esas dos leyes. Ni una sola coma se cambió. De manera que esa no era la razón. Lo que le molestaba a muchos era que la política reivindicara su autonomía frente a la economía. Claro. Eso es lo que le molestaba. Que, bueno, no aceptáramos que fueran los grupos económicos más poderosos los que definieran las políticas de los gobiernos, ¿no? Claro. Ahora parece haberse despertado Lustó un poco, ¿no? Porque, mira, Milei lo que ha logrado es que gente de centro y de derecha incluso, hoy, en el afán de recuperar algún síntoma del republicanismo, digamos, hoy se vuelve crítico de Milei.
hablamos de hasta periodistas, medios de comunicación, que hoy parecen haberse corrido un poco al espíritu crítico de lo que está haciendo este señor. Y Lustó va detrás de eso. ¿Cómo Sí, ves el radicalismo hoy? bueno, a mí me alegra que asuman una posición un poco más crítica, aunque no está muy claro cómo son las cosas. Por ejemplo, se habla de que en el 2025 las provincias tendrán libertad de acción porque es una elección de medio término. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque en las provincias se eligen diputados o senadores nacionales. Así que por lo menos respecto de esas candidaturas no tendría que haber libertad de acción, tendría que definir el Comité Nacional Claro, con qué fuerza nos podemos aliar para elegir diputados, elegir legisladores nacionales. Y sin embargo hay provincias como Mendoza, voy a mencionar algunas, como Corrientes, como Córdoba, que hablan de hacer un acuerdo con la Libertad Avanza. Pero aparte, la libertad de acción tiene que tener un límite, porque no puede ser que las provincias hagan acuerdos con fuerza que absolutamente nada tienen que ver con nosotros, lo que daña la identidad del partido a nivel nacional, cosa que deben cuidar, por supuesto, la provincia y la conducción nacional también. Are, ¿qué explicación le das al...? No, porque nosotros somos hombres de la Sí, política, eh, que nos presentamos a elecciones, vos fuiste el último candidato el a último. presidente que tuvo el radicalismo. Eh, ¿Qué explicación le das al triunfo de Milei? Bueno, yo creo que hay algo que tiene que no solamente causas nacionales, ¿no es cierto? Equivocaríamos si creyéramos que es una singularidad nuestra, no lo es. Ya hubo casos de esta naturaleza en América Latina y en Europa, hay mm, muchísimos. En España, en Francia, en Italia, que ya ganó, en sí, Hungría, en los Países Bajos, en Alemania, en Grecia, bueno, en otros más, países muy distintos que nada tienen que ver entre sí y sin embargo emergen estos liderazgos y van creciendo. Y si no hay cambios en los partidos políticos, si los partidos políticos que han venido gobernando la Unión Europea hasta ahora no hacen cambios y siguen creyendo que se puede reivindicar y defender el statu quo al que ha conducido la hegemonía neoliberal, van a terminar ganando las elecciones esos partidos. Hasta ahora lo han podido evitar haciendo cordones sanitarios, por ejemplo en Francia, que yo decía que había que hacerlo acá frente a Milei. Por supuesto, algunos en mi partido decían que había que arreglar con Milei, claro. ¿no? Bueno, no fue Lustó precisamente. Fue Martín Tetaz, a quien yo lo respeto, pero hacía ese tipo de propuestas y la verdad que nadie salió a decir que no. El único que salió a decir que no fui yo, no en el partido. Después Tetá salió a llorar porque Milei lo insultaba públicamente, Bueno, ¿no? Pero está muy bien lo que sostenés en cuanto hay que pensar algo distinto para detener eso. Yo coincido con lo que decís vos, que es un fenómeno mundial. También creo que el fracaso del gobierno de Cambiemos y de Macri y sí, el fracaso de nuestro gobierno, sí señor. sobre todo llevado por disputas internas a cielo abierto que no ayudaron en nada, nada absolutamente, y que hicieron que tengamos problemas de gestión originados en la política. Por supuesto que creó el caldo de cultivo para que algo que se da a nivel mundial se dé en Argentina. Sí, Pero también para no caer en la pesadumbre, digo, y en el análisis, también a nivel mundial vemos cosas como, por ejemplo, la reelección de Morena, del partido Morena sí, en en De México, México. Lula, o el triunfo de Lula Sí. en Brasil, O o cómo Chile. retuvo también el PSOE en sus Francia. escaños en España, lo de Melenchón en Francia. Sí. Creo que allí donde los líderes, como López Obrador, como Lula, se dan una política de convocar a los sectores, inclusive con los que tienen diferencias profundas, pero que saben que hay una diferencia mucho más profunda. En el caso de Brasil era Bolsonaro. Bolsonaro. En el caso de Francia, Le Pen y la Le Pen, ultraderecha. claro. En el caso de Argentina, donde tenemos un gobierno claramente, yo no puedo decir antidemocrático porque fue electo democráticamente, respeta la institucionalidad, pero que en muchos aspectos orilla Una tendencia sí, marca, ¿no? una tendencia. Una No debe inclinación. llevarnos a los partidos nacionales, populares, democráticos, a pensar juntos, Sí. a romper fronteras que otras veces quizás nos hubiesen separado, pero que hoy deben unirnos. Y lo digo y me cabe esto, la general de la ley. Disculpen que sea un No, no, segundo no, está bien. que hable de mí. Yo tomé siempre de tu padre una frase que fue un camino que es, sigan ideas y Así, no a hombres. hombres. A mí me tocó hace poco tener que distanciarme de quien milité muchos años juntos,
de Scioli durante más de 25 años. Ahora él tomó una decisión completamente errónea, que es acompañar a este gobierno. Yo creo que se ayuda al país siendo muy opositores a este gobierno. No seguí al hombre, seguí mis ideas, Queda bien. y creo que cuando vos decís, yo no me alejé del radicalismo. En cualquier caso, la estructura partidaria se alejó de las ideas de Irigoyen, de Alem, de tu Exactamente. padre. Entonces, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en los partidos nacionales y populares, no tendremos que hacer un esfuerzo para hacer un gran frente discutiendo, por supuesto, reflexionando en ámbitos, Facundo, que lo que nos tiró como Sí. esto, para poder hacer frente casualmente a algo que se va a venir con mucha fuerza para el 2025 y Perdón, 2027. Ricardo, antes de tu respuesta, Alberto, yo ahí tengo mis serias dudas porque la cultura de la neopolítica, en la Argentina básicamente, no en los casos que vos bien detallaste, pareciera ser que los espacios activos de la política solo trabajan para preservar esos espacios de poder, que no piensan en un todo, que no hay un altruismo en la política argentina, que se ha perdido mucho eso. Los sectores incluso internos del peronismo hoy juegan a preservar sus espacios de poder más que a dar una discusión horizontal de cómo debe hacerse la política, creo yo. Mira, yo no sé, pero yo creo que ese es el desafío, Alberto. Yo coincido con vos. Incluso lo propuse, no era nadie como para que me consideraran una propuesta, lo que yo decía por la televisión, ¿no? Porque vine una semana acá o 10 días a hacer campaña por Sergio Massa. Decía que era necesario, no lo llamaba cordón sanitario, aunque en Europa esa era la expresión con la Mm. que se referían a los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para evitar que gane la ultraderecha, ¿no? Incluso acuerdos como lo que vos decís, entre fuerzas que tenían contradicciones entre sí, para evitar que gane la ultraderecha, que representaba un riesgo para la democracia además. Y propuse que el que estuvieran un acuerdo entre el resto de las fuerzas políticas, entre las fuerzas políticas que compitieran, salvo la Libertad Avanza, comprometiéndose cada una de ellas a votar a quien tuviera que competir contra Milei. Por ejemplo, si ganaba Massa, que el PRO se comprometiera a votar a Massa. Y si ganaba Patricia, que el Unión por la Patria se comprometiera a votar con Patricia, previo además acuerdos respecto de ciertas cuestiones fundamentales. Bueno, nadie hizo caso, por supuesto. Tampoco caso te hicieron que Bullrich y Macri Bueno, terminaron cerrando con Milei. Así. bueno, y ahora, yo creo que ahora es eso lo que hay que intentar. Ahora, eso es lo que debería intentar el radicalismo desde mi punto de vista, tratar de generar condiciones para que en el 25 ingresen la menor cantidad de legisladores de ultraderecha posible para detener el desastre que van a hacer con lo público en la Argentina y con los sectores sociales. Ahora, yo creo que esto no se va a poder hacer mientras el radicalismo siga vinculado al PRO, porque el PRO sigue manejándose Sí, con esa arrastrado, cosa, claro. ¿no? Pero además sigue manejándose con esa cosa Cornejo, por con ejemplo. con el Claro. kirchnerismo y con el kirchnerismo y con Sí, el sí. kirchnerismo. Bueno, si el radicalismo sigue priorizando ese tipo de acuerdos, no vamos a poder llegar a tener conversaciones de este tipo con otras fuerzas políticas con las que deberíamos Sí, hacer además, acuerdos para evitar que en el 2025 la derecha tenga mayoría en el pero Milei Parlamento. parece quebrar esa idea. La quiebra todo el tiempo. Ahora con los legisladores que sobornó supuestamente para... Ah, sí, sí, lo Ahora sobornó. se mete con los gobernadores. Quebró el Norte Grande, Milei, por Bueno, ejemplo. sí, a los O sea, gobernadores, vive vos sos de quebrando. La Rioja, ¿no? Yo te voy a decir algo que digo a ¿Eh? veces. Vos sos de La Rioja Claro. porque a los gobernadores los presiona. A mí a veces me dicen que algunos diputados radicales de las provincias acompañan a iniciativas de Milei que no deberían acompañarse según la identidad del partido porque están presionados por el gobierno nacional. Y es cierto, pero el gobierno presiona a todos los gobernadores. Y sin embargo, no todos reaccionan de la misma manera. Ricardo Quintela, por ejemplo, no reacciona de la misma manera. Silioto no reacciona de la misma manera. En Chubut, este chico ahora está con ellos, pero ese chico también reaccionó de otra manera y supo defender a la provincia sin aceptar las presiones del gobierno nacional. Axel Kicillof no reacciona de la Pero misma manera. Nacho Torres te firmó el Pacto de Mayo
a sí. cambio de algunas prebendas que después no llegaron, porque Bueno, Milei les está debiendo a los gobernadores claro. plata, no les manda, los hizo firmar. ¿Qué Es creían increíble, que iba a cumplir? es increíble. Yo le digo a mi religionario, pero en serio, incluso cuando, no sé, negociaron no bajar al recinto para tratar alguna ley que no quería que se tratara, la libertad avanza, y a cambio de eso, a cambio de que no bajara la libertad avanza, se prometió acompañar la ley de financiamiento universitario. Y la va a vetar, le decía. Usted lo escribí, está por ahí la declaración, la va a Sí, sí, vetar, y sí. la va a vetar. Bueno, yo no sé cómo no se dan cuenta. Yo lo dije también en la campaña, que este hombre representa un serio riesgo para la democracia, para la Ujú. convivencia democrática. Y hay una clara tendencia a evolucionar, involucionar, como quieras llamarlo, desde la democracia liberal, esa democracia, no en el sentido económico, no en el sentido del liberalismo en un sentido económico, la democracia liberal, la que reconoce todos los derechos y garantías propios para que pueda existir, para que todo el mundo pueda elegir y ser elegido, digamos, ¿no es cierto? Hacia la democracia liberal, que es ese régimen que tiene una pata en la democracia y otra pata en la autocracia. Exacto. Y yo creo que si no va más a fondo es porque no se dan las condiciones subjetivas. Pero cuidado si llega a ganar en Estados Unidos un señor que tampoco tiene demasiadas convicciones democráticas, porque se van a sentir respaldados como Sí, para avanzar más profundamente en sí, esa sí. Igual dirección, hay ¿no? diferencias entre Trump y Milei. Sí Trump que es las un hay, proteccionista sí que a las hay, ultranza, sí que ¿no? las hay, Sí. pero desde el punto de vista de lo que De lo que la mirada representa ser y culturalmente. la democracia, lo Claro. que debe ser, el respeto a las opiniones de los que piensan diferente, y en esas cosas no se diferencian demasiado. Estás hablando, ¿no? Estás juntándote con radicales que piensan muy parecido a vos en cuanto a que el camino no es la unidad con Macri, mucho menos con Milei, Sí, con Gustavo López de Forja, con otros. sí, Contanos un poco de eso, porque sí, para nosotros, vamos, sí, digo, los peronistas, gracias que el Alberto. radicalismo, radicalismo este de que hablábamos antes, ¿no? Radicalismo como uno de los dos grandes partidos nacionales y populares de la Argentina se reconstruya es fundamental. ¿Cómo te está Sí. yendo en esas charlas? Bueno, bien, bien, vamos a ver, recién empezamos, es difícil, no es una tarea sencilla, por eso le pido a los amigos filoradicales o radicales que estaban disgustados, o aquellos que tienen una mirada progresista, muy republicana y muy democrática, que nos acompañen. Pero estamos trabajando con Gustavo, que es producto de la diáspora también, y van a seguir echando gente mientras no tenga claras definiciones acerca de lo que quieren hacer de la Unión Cívica Ujú. Radical. Si quieren hacer definitivamente de la Unión Cívica Radical un partido de derecha, bueno, que lo digan, van a perder, si no dirigentes, electores, muchísimos electores. Claro. Ya los han perdido. Pero bueno, con Gustavo, que es un producto de la diáspora. Gustavo López creó Forja y estamos trabajando con él en la provincia de Buenos Aires. Este sábado, este viernes o jueves vamos a Córdoba 2 días. Vamos a reunirnos con gente de Ujú. Forja también y estamos con Paso de los con Con Libres, Libres del Sur. Libres del Sur, perdón, Paso de los Libres, que es la ciudad de Corrientes, que he ido muchas veces. Tenía un amigo que hoy está en otras posiciones. Bueno, y y ya Y- trabajamos con el Libre del Sur en el 2013. Yo recorrí mucho la provincia de Buenos Aires con ellos, las zonas más Sí, humildes, las sí. zonas más pobres. Tienen un trabajo extraordinario, Humberto Tumine, Jorge Ceballos, Silva Sarabia, extraordinario realmente. Un compromiso con la solidaridad y con la justicia social. Tratan de vivir como viven las personas por las que ellos trabajan, ¿no? Y bueno, estamos con ellos también y estamos conversando con gente del socialismo, nos llaman de los distritos, Ujú. dirigentes de los distritos que quieren conversar porque tienen algún disgusto también con algunas decisiones que se han ¿Estás tomado. cerca de Kicillof? ¿Estás Sí, con trabajando? Axel soy muy amigo, y sí, para que siempre me hacen alguna pregunta y te digo de ella, si tuviera que comparar la gestión de María Eugenia Con la de Axel. con la de Axel, infinitamente Ujú. mejor, Ujú. infinitamente mejor, ¿eh? Y además mucho más eh, próxima. Yo te diría que eso. Lo que pasa es que se van a enojar algunos peronistas como Guillermo Moreno, por ahí, y le hago mal a Axel. Una gestión radical, Ah, sí, sí. preocupada por los sectores por los que tendría que preocuparse el radicalismo. Ahora sigue con los planes de vivienda, ha sufrido discriminaciones de este gobierno muy poco republicanas, porque Moreno dice que no es peronista. Moreno también le sí, pega a tu viejo, sí, ¿no? Es que es como sí, anti-alfonsinista, ¿no? es hiperbólico. Eh, Sí, bueno, pero y la Axel, por ejemplo, que perdió ahora se pierde para el país, aparentemente, perdió
La planta liquefactora de gas, que era una inversión de 40.000 millones de dólares, iba a radicar en Bahía Blanca y el gobierno le cambió el destino, le cambió la localización, deslocalizó la inversión, la llevó a Río Negro. Ahora parece que la Petronas, que era una de las socias de YPF en la inversión, bueno, parece que estos problemas que se han generado, estas discusiones, no le han causado una muy buena impresión realmente. Ningún país serio anda cambiando el lugar de radicación de una inversión tan importante que había sido acordado en función de que en la original no ganó las elecciones yo. Eso no lo hace nadie, ¿no? Después no le envía los recursos que tiene que enviarlo, creo que es algo así como 6 billones de pesos, que no es que no los recibe el gobernador, no los recibimos los bonaerenses. Y lo que hicieron con Petronas no es que lo sufra el gobernador, lo sufrimos los bonaerenses, porque vamos a dejar de percibir ingresos en la provincia, los recursos públicos, que se pueden dedicar a la educación, se pueden dedicar a la seguridad, se pueden dedicar a la vivienda. Vamos a dejar de promover el entramado productivo que se podía haber promovido con la erradicación de esa empresa en Bahía Blanca, de esa inversión en Bahía Blanca. En fin, vamos a perjudicarnos mucho. Estas cosas que señalás, cuando hablabas hace un ratito del diálogo que tenés con muchos correligionarios radicales y con muchos socialistas, cuando hablabas de cómo se ha parado gobernador como Quintela ante el gobierno nacional, Sí. y cuando hablas de esto mismo de Kicillof, yo creo que tenemos que, pese a la pesadumbre, ¿no?, que uno vive, porque fue un golpe. A ver, un Claro. triunfo de alguien como Milei y con las políticas que está llevando adelante es un golpe duro para el campo nacional y popular. Pero esos ejemplos creo que nos dan esperanza a los que militamos, a toda la gente que la está pasando, como decía al principio Facundo, tan mal, nos da esperanza. Y creo que los radicales de bien, los radicales que creen en su doctrina, que no solamente piensan en los espacios de poder, los socialistas también, Claro. que piensan en una sociedad más igualitaria, y los peronistas, tenemos que apoyar a estas personas que hoy les toca gobernar. No, y esto lo digo porque sin duda a Axel, el gobierno nacional, no le envía los fondos necesarios, pero a veces parece que sectores del peronismo tampoco lo ayudan lo suficiente. Yo creo que tenemos que rescatar figuras como estos dos gobernadores, también como Siloto en La Pampa y como otros compañeros, inclusive el compañero de Forja, Melella, gobernador de Tierra Sí, del de Fuego. Tierra del Fuego. Ese es Porque, otro que aguanta también. porque gobernar, Ricardo, y nosotros nos conocimos cuando a mí me tocaba una responsabilidad muy Sí, importante y vos señor. presidías Sí, señor. el radicalismo. Gobernar es complicado, y es mucho más complicado cuando tenés un gobierno nacional como este, o sea que los que te acompañan te tienen que acompañar con todas las letras, te tienen que acompañar como lo acabás de decir vos, resaltando la fuerza que le ponen nuestros gobernadores, nuestros intendentes al trabajo diario para que la gente pueda vivir mejor. Así creo que en este espacio concebimos la política y creo que en eso coincidimos totalmente. Absolutamente. Ahora, yo lo que digo que para mí el desafío hoy existe en el Parlamento una correlación de fuerza favorable a la derecha. Si vos sumás la Libertad Avanza, Sí, claro. más el PRO, más parte del radicalismo, el por lo peronismo menos. Yo le dialoguista. diría al radicalismo, otra, pongámosle un signo de pregunta, a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Sí. Y si le sumás partes a otra, poner también un signo de pregunta, de hacemos cambio federal, no sé cómo se llama ahora, la derecha domina, la correlación de fuerza está a favor de ella. Yo lo que creo que los mayores embates contra el Estado social, es decir, contra aquellas instituciones y legislaciones que le atribuyen al Estado la responsabilidad y el deber de trabajar por la justicia social. El embate contra todo eso va a venir en la segunda parte del mandato, si tiene mayoría en ambas cámaras. Por eso nosotros necesitamos tratar de meter la mayor cantidad de legisladores que no compartan la visión de Milei para poder frenarlos, porque si no Ahí van a tenés tomarse algunos. decisiones muy jorobadas para los argentinos. Ricardo, ahí tenés algunos datos, yo digo optimistas. Por ejemplo, a Milei ya no le está yendo muy bien en el aval popular, ha bajado entre 7 y 10 puntos la adhesión popular a su gestión. La territorialidad provincial va a depender de lo que hagan también los gobernadores, que algunos ya se han quebrado, pero la Libertad Avanza per se no tiene referencias partidarias en las provincias, no tiene territorio federal propio. Esa es una. Y otra es la realidad. Vos fíjate que el Congreso, más allá que hay mayoría de derecha, cuando se toca la universidad, cuando se tocan los Sí. jubilados y cuando se toca el bien común, de verdad, bueno, el Congreso un poco pone ahí un freno. Sí, digamos. señor. Como que hay algunas señales
optimistas como para que esto que decimos no suceda. Y además Milei no va a estar en las listas, ¿no? Porque el Exacto. fenómeno Milei fue el que arrasó, Exacto, no tal no cual. fue otra cosa. Tal cual. Pero no tenemos, coincido, Facundo, pero igual no tenemos que bajar los brazos. No, no, no. No, Si no. pensar que el desgaste de un gobierno aminora la marcha que tenemos que poner en nosotros a este esfuerzo de discusión, de unidad, de frentismo, es peligroso a veces. Yo comparto lo que decís vos, pero nosotros tenemos que pensar que enfrente vamos a tener algo fuerte, algo articulado, algo que está gobernando y que además es claro en lo que quiere, es claro en lo que formula. Por supuesto que parte de esa claridad está haciendo que cada vez menos gente lo acompañe porque se ven las políticas, pero no importa. Él manifiesta con fuerza lo que piensa y lo defiende. Creo que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo y ese es el principal desafío. Hablar claramente de esto que estamos diciendo recién, Ricardo. Cómo tenemos que oponer una visión nacional, popular, democrática, progresista. La gente se está movilizando. Sí, Yo, señor. yo creo que esa ansiedad cuando muchos dicen, no, ¿cómo se aguanta? No, pará. La movilización fue más que masiva contra la política universitaria hace unos meses, va a ser igual Y va a ser, y va a claro. ser peor ahora. Hubo 2 paros generales de la CGT, hubo manifestaciones todas las semanas de los jubilados con todos los impedimentos que tienen. Por supuesto que a todos nosotros nos gustaría que haya más, pero pará, todos los sectores de política de género, de mujeres, sectores sociales, los movimientos sociales, se vienen expresando desde el primer día. Bueno, a eso le tenemos que dar un hilo También, conductor, tenés un hilo razón. político. Yo lo que creo que hay que discutir mucho, a ver qué es más inteligente desde el punto de vista táctico. En este, yo tengo muy claro lo que hay que hacer en el 2027, por lo menos si las cosas, si la fotografía fuera esta ¿Qué hay también que en el hacer, 2027. Yo creo que hay que hacer en el 2027 lo que proponíamos algunos en el 2023, Sí. cordón sanitario, todos juntos, pero con previos acuerdos. Transversalidad, una neotransversalidad. Todos, como dijo Alberto, todos los que estemos muy comprometidos con valores fundamentales de la República, la democracia, y además tengamos coincidencias respecto de cuestiones sociales que tienen que ver también con la posibilidad de que la República y la democracia funcionen bien, tenemos que estar juntos. Ahora, no sé, en esta de 2025, tácticamente, qué es lo que más conviene para meter más legisladores que lo que puede meter por la derecha. Ellos piensan que les conviene ir separados para meter más legisladores, Atomizar, la derecha, claro. y que vaya el PRO por un lado, con el radicalismo por ahí, que vaya la Libertad Avanza por otro. Habrá que ver, bueno, cuando lleguen las elecciones, qué es lo que pasa y qué decisión toman. Pero por ahí nos conviene ir previos acuerdos nosotros para presentar proyectos compartidos en el Congreso, ir también cada uno por sus colores. Claro. No sé, eso hay que discutirlo bien. En el 2027, lo he dicho desde hace rato ya, en el 2027 me parece, sí, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, juntarnos para evitar que pueda volver a Pero ganar para la eso derecha. primero se tiene que juntar el peronismo. Yo no me quiero meter en esa, porque Como además base- soy amigo de todos, soy más amigo de Axel, digo la verdad. Sos amigo de Pero no, capaz que por decir esto lo jorobo, che. Capaz que por decir esto no quiero jorobarlo, porque soy amigo también de Guado de Pedro, por ejemplo, he estado varias veces, yo los quiero, pero entonces tienen que resolver sus problemas. Si no resolvemos los problemas dentro de un partido, es difícil que compliquemos la solución con otro O partido. sea, el 27 vos decís es con Axel, por ejemplo. ¿Te gustaría que fuese Axel? Pero- Yo creo que Axel sería un buen candidato, muy buen candidato. Bien. Pero reitero, yo no me quiero meter en esa discusión, porque la tiene. No, es un Digo, deseo. si un partido no es capaz de resolver sus problemas internos, no puede resolverlo alianza con otro partido. Eso es lo que, Eso es obvio. lo que hay que hacer. Es un Esto es lo que- desafío, ese es un coincido, desafío, un desafío porque nuestro. complica la posibilidad de ese. Lo que complicaría la posibilidad de que no hubiera un acuerdo de esa naturaleza en el 2027 es que no haya un acuerdo hacia adentro Por eso, el peronismo por la patria. aglutinando, el peronismo aglutinando. Alberto, ¿vos qué decís? Que ahora apareció el kirchnerismo con actos, con presencia en el territorio bonaerense. Yo creo que es con todos, en el peronismo también, con todos los que dicen y se sienten peronistas y que son claramente opositores a este Ahí, gobierno y a estas políticas. No es Tal con cual, todos, con todos, es sí. con todos los peronistas que se sienten y se dicen peronistas y que se oponen clara y públicamente a este gobierno
y a estas políticas. Y ahí tenemos que empezar a hablar entre todos. Por supuesto que no todo son lo mismo, hay gente que tiene mucha más responsabilidad institucional y política, pero coincido con Ricardo, el esfuerzo, en este caso, así como él lo va a hacer dentro de las Sí. filas radicales, nosotros en el peronismo tenemos que hacer el mismo esfuerzo. Para mí están todos, Alberto. Para mí están todos. Los que están, sí, separados, atomizados, pero para mí están todos los que se oponen a Milei hoy jugando para el peronismo. Pero hay un montón. Pero nada más que cuidan su espacio. Sí, pero hay. Vos también te fijás en los dirigentes y por supuesto que es importante. Sí, Pero yo me fijo en cientos y cientos y miles de militantes peronistas que son predicadores de nuestra doctrina, que son los que en cada elección iban y convencían a su vecino de que nuestra propuesta era la mejor, que había que votar contra Milei o contra Macri o contra quien fuese en su momento, que por diferentes motivos hace años que se han quedado en la casa, porque Claro. no le dieron espacio de participación, porque no hubo la posibilidad de que hubiese paso y que se eligiesen los candidatos, porque hubo una frustración, evidentemente, con el último gobierno. Bueno, a esos compañeros creo que hay que entusiasmarlos, hay que volverlos a convocar. Cuando decimos es con todos los dirigentes, pero sobre todo con todos esos militantes, en nuestro caso peronistas, en tu caso radicales, que van a oxigenar otra vez a nuestro movimiento. Los liderazgos no se crean artificialmente, van a ir surgiendo. Lo que sí hay que poner el esfuerzo todos los días en remover esa tierra fértil que es el peronismo, hablarles claramente, decirle que estamos dispuestos a juntarnos, a abrir nuevamente las puertas de nuestro movimiento, de nuestro partido, para que estén todos esos miles y miles, y los dirigentes también, pero es más importante la militancia. Y volver a enamorar. Bueno, Sí, me da hombre. gracia como Ricardo dice, yo no me quiero meter en los sectores no, donde sí. no No, corresponde. no. Ya Ya no puedo ni hablar ni del partido. compañero, puedo, Ricardo. ya no- Alfonsín. Yo no me puedo meter ni ahora ni en el Partido Radical. Solamente, pero sí, nunca pierdo la ilusión de que el partido, bueno, recupere su identidad, ¿no? Porque, a ver, el Cambiemos no se rompió todavía, junto por el cambio. De hecho, formalmente no, y en muchas provincias subsiste. Yo quisiera, en todo caso, algunos creen que el partido está trabajando para recuperar su identidad. Bueno, lo primero que tendría que hacer es dejar en claro cuál va a ser su política de alianza, porque si su política de alianzas es igual que la del 2015, es decir, persevera en la alianza con el PRO, ¿de qué cambio me hablan? Claro. Es más de lo mismo. El resultado va a ser el mismo, El fracaso. mismo. Sí, con la Libertad Avanza dicen que no, bueno, menos mal, porque eso ya sería, aunque algunas provincias quieren, ¿eh? Algunas Sí. provincias quieren. Ahora, bueno, si queremos recuperar nuestra identidad, tenemos que aliarnos con fuerzas que piensen como nosotros, no que piensen contrario a nosotros. Claro. Y repetir lo del 2015, que fue lo que nos alejó de nuestras representaciones históricas, de la clase media, la clase trabajadora, los jubilados, la pequeña y la mediana empresa. Siempre tuvieron los partidos desviaciones en distintos momentos de historia, pero la Unión Cívica Radical, desde que nace, es un partido popular, Ujú. que trata de defender los intereses populares, que son los que necesitan de la política. Las grandes corporaciones no necesitan que el Estado las defienda. El Estado debe defenderse de las grandes Sí, corporaciones, que es lo distinto. que le pasó al radicalismo es que en gestión ha tropezado, digamos, en la gestión, y eso ha hecho que, bueno, que la gente se fuera, se disociara de Sí. sus ideales. Porque, como dice Alberto, es con gestión que se demuestran los cambios. Claro, mi hijo. Ahí ha pasado. Bueno, pero de todas maneras, vos podés estar en el llano y hacer cosas que le permita a la gente advertir que estás dispuesto a defender otras ideas, que son las que debiste defender siempre, ¿no? Que no vas a perseverar en la defensa de programas de derecha, que son respetables. Yo respeto todas las ideas, pero no son radicales. Y respeto mis ideas. Si el partido no las respeta, si yo me hice radical por esas ideas que el partido hoy no respeta, ¿qué hago yo en la Unión Cívica Radical? Bueno, los que crean que se pueden hacer cambios desde adentro, que lo sigan intentando. Ya hace 10 años, 10 años han pasado, y no ha sido ni bueno para el país, por eso se pierde en el 2019, ni bueno para el país. Dejaron una deuda que es la principal hipoteca, la más grave hipoteca que tienen los argentinos hoy, incluso este gobierno, es la deuda externa que contrajo Macri. Y ni bueno para el partido, porque el partido ha ido perdiendo
gravitación en la política argentina. Te digo ya, desde el 2011 no hubo más candidatos, te dije, Sí. no, el último fui yo. Igual el PRO ha perdido territorio electoral, se lo chupó Milei y por eso Milei ahora le dice a Y, Macri, pará, y que está los votos son chupándose míos. radicales. Claro. Bueno, a ver, ojalá no lo van a decir nunca, pero ojalá pudieran decir, ¿no? Un día. Bueno, la verdad que, che, algunas que ustedes decían se Claro. dieron efectivamente, ¿no? Bueno, pero ¿por qué nos hemos comido críticas duras, injustas, ¿no? De parte de nuestros ex correligionarios? Yo espero, de todas maneras, espero que algún día cambien y se pongan a trabajar. ¿Vas a ser candidato? Si los números dentro del espacio nuestro, que estamos construyéndolo recién, ¿no? Pero yo creo que hay, bueno, por algunas cosas que hemos estudiado, hemos consultado a algunos encuestadores, no hemos hecho encuestas, pero ellos sí somos amigos, nos conocemos todos en este mundo. Bueno, entonces vos le preguntás, che, ¿tenés algún estudio que diga si existe un porcentaje del electorado en la provincia de Buenos Aires que estaría dispuesto a votar una alternativa socialdemócrata, filo radical, progresista, que incluya socialismo? Sí. Algunos sectores del peronismo también, que no Sí. vaya a saber por qué están enojados con uno o con otro sector. Bueno, y nos han dicho que sí, que hay un porcentaje importante del electorado. Vamos a ver si podemos interpretarlo, si hacemos un trabajo que la gente diga, sí, esto es lo que queremos votar, con tal de sacarle votos además a la derecha, ¿no? Claro. Porque no porque no sea de derecha le van a hacer daño a la Argentina con estas políticas, más allá de las intenciones que tenga este señor. No las juzgo, le van a hacer daño a los sectores, a las clases medias, a los trabajadores, a los jubilados, a las pequeñas y medianas empresas, les van a hacer daño, esto hay que impedirlo. Bueno, Alberto, no sé si coincidís, pero para que a Ricardo le vaya bien el próximo año, tiene que aprender el símbolo peronizado. ¿No? El rayo peronizado. Yo ahora ya no puedo hacer mal 3 tampoco, Hacelo, la lista 3. ¿Te animas a hacerlo o no? Bueno, ese era. No, yo no. Mirá, te voy a decir, nosotros somos anteriores al peronismo. Ya lo sé. De manera que incluso a los radicales que dicen, vos, porque sos, sí, pues los radicales porque no son peronistas, pero podés decir que sos, además, le digo, porque nosotros nacimos antes que el peronismo, antes de que naciera el peronismo, ¿qué éramos entonces nosotros? ¿No? Si nos definimos por la negativa. Pero yo creo que mucha agua ha corrido bajo el puente, muchos años han pasado, son muchas malas coincidencias que tenemos, es más, y lo dije durante la campaña del 2019. Son primos. Yo dije, lo decía Grondona con ese artículo que yo te he dicho y en otros más. Nosotros tenemos muchísima más coincidencia con el peronismo que con el PRO. Sí. Pero esto no puede caber ninguna duda. Las diferencias que nosotros teníamos con el peronismo tenían que ver con otras cosas que además estaban relacionadas con un contexto muy particular a nivel internacional, sí, que fue lo que nos separó tanto. Cosas que ocurrieron hace 80 años. ¿No? Muchísimas aparte, cosas han cambiado. Ricardo, Facundo, sí, para terminar, además de que hay muchas cosas que nos unen con radicales como Ricardo, nos une la política. La política, reivindicar la política con mayúsculas, ¿no? La política como la herramienta de transformación, una política que es denostada últimamente, sobre todo por los sectores que estamos diciendo que nos tocan gobernar hoy, y reivindicar la buena política, la de Perón, la de Néstor, la de Cristina, la de Don Raúl, la de tantos peronistas y radicales hoy, que son nuestros gobernadores, que estaban nombrando. Eso ya es un signo de esperanza, porque nosotros creemos que ese es el camino. Después las peleas... Pero aprender... son parte no a veces de la política y a veces son una desviación. Exacto. Agarremos el camino justo, que es el de la buena política, de la discusión y de la construcción. Gracias, Ricardo, por haber gracias venido. a vos, Facundo, gracias, Alberto. Un gusto, te quiero agradecer porque en el WhatsApp, cuando me contestaste, dijo un término que hace mucho que no lo escuchaba. ¿Cuál? Me dijo, caramba. Digo, qué lindo. Caramba. El lunes creo que puedo. Gracias por haber venido. Pero no, gracias a vos, Facundo. Gracias, Alberto. Gracias, Ricardo. Nos vemos el próximo lunes. Se sale por arriba. Norita Streaming. Nos esperamos.